Bienvenidos a Un Tinto con IA, el espacio donde nos sentamos a charlar sobre inteligencia artificial como si fuera un buen parche con amigos. Aquí hablamos de manera sencilla y directa, con un lenguaje fresco y cercano. Este es un espacio para hacer preguntas sin miedo y descubrir cómo la IA puede cambiar el juego en nuestra vida, nuestra creatividad y nuestro entorno. Así que prepárate un cafecito, relájate y acompáñanos en esta conversación llena de ideas, invitados cracks y datos que te van a volar la cabeza. Empecemos, esto es Un Tinto con IA. Hola Makers, venimos de una clase espectacular donde aprendimos a condensar la información en nuestro brief, en esta herramienta de la metodología que nos ayuda a encontrar los hallazgos, a encontrar nuestro público objetivo, pero hay un tema que no podemos dejar por fuera. Y este tema es la ética en la inteligencia artificial. Este tema se relaciona mucho con nuestro capítulo anterior y con el siguiente capítulo que vamos a empezar. Pero para eso tenemos a un experto que nos va a hablar de qué son los sesgos y cómo se maneja la ética en la inteligencia artificial. Hola Isabela, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes en esta clase. Con mucho gusto. Isabela es Data Analysis, es máster también en ciencia de datos, es líder STEAM y además es Data Feminist, que ya nos va a explicar un poco también ese concepto que incluso para mí es nuevo, nunca lo había escuchado. Entonces, Isabela, cuéntanos por favor qué son los sesgos y por qué es importante la inteligencia artificial. Bueno, un sesgo se puede entender en primera medida como una forma en la que la inteligencia artificial tiene algún tipo de discriminación, un patrón de discriminación o un patrón de exclusión de ciertas informaciones, no necesariamente grupos poblacionales, pero sí de ciertas informaciones, porque la inteligencia artificial solo lo va a entender como datos, como lo que es. Entonces, ¿dónde se manifiesta el sesgo? En todo el ciclo de la inteligencia artificial, es decir, para que podamos tener, como tenemos una inteligencia artificial que nos permita, creo que la más común que todo el mundo conoce es ChatGPT. Para que podamos tener algo como ChatGPT necesitamos entrenar un modelo con datos que nos permita hacer todo el proceso de un LLM, un Large Language Model, para poder producir esa información. ¿Eso que necesita? La recolección de datos, la utilización de esos datos dentro del algoritmo, la producción del algoritmo y posteriormente ya el resultado que nos dé la inteligencia artificial. En todo ese proceso puede haber un sesgo. Puede haber un sesgo desde cómo recolectamos la información, para qué la recolectamos, cómo la almacenamos, cómo la etiquetamos, después los algoritmos que se están utilizando para hacer vamos a decir como la discriminación de los datos, y a partir de eso también lo que genera el algoritmo puede llegar a convertirse en un sesgo, que es básicamente eso que estamos hablando de una parcialidad o una discriminación dentro del algoritmo. Ok, o sea que si resumiéramos los sesgos en una palabra o si lo llevamos a un contexto no tanto de la IA sino de nosotros acá como personas, podemos decir que es un pensamiento que está arraigado en nosotros. Claro, o sea, el sesgo es una representación de lo que nosotros somos como seres humanos. Todos los seres humanos tenemos sesgos y sesgos hay como hay seres humanos, básicamente, porque de todas formas, por más de que estamos hablando de una tecnología, no es una tecnología apolítica, no es una tecnología que no contiene ética, sino que al contrario, existe esos sesgos porque está creado por nosotros como seres humanos que Ok, o sea que los errores que nosotros tenemos como humanos se los transmitimos a la inteligencia artificial, ya que ella se entrena y aprende a partir de nosotros, ¿cierto? A partir de toda esa data que nosotros generamos en internet, a partir de ese tweet o ese comentario de pronto que no te gustó sobre cierto contenido, toda esa información va a la IA. Si ustedes recuerdan la clase donde hablamos sobre los LLM, que eran los modelos grandes de lenguaje, decíamos que eran modelos de inteligencia artificial que estaban construidos con mucha información de internet, libros, artículos, información en forma de texto. Entonces, dentro de esa información también existen estos sesgos que vienen de nosotros como humanos, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos claro qué son los sesgos y cómo afectan la inteligencia artificial, cuéntanos ejemplos puntuales, por favor, en el día a día, donde hemos encontrado este problema de los sesgos, donde hemos visto que la inteligencia artificial de pronto no es ética o de pronto discrimina a cierto grupo. Danos todos los ejemplos que tengas, que estoy seguro que van a ser geniales.
Yo tengo 3 ejemplos particulares que quise traer porque creo que ambos son bastante representativos. El primero ocurrió en el 2018. Amazon sacó un tipo de algoritmo, o bueno, en este caso era una inteligencia artificial que se dedicaba a filtrar los currículums para poder hacer la aplicación o sea, aplicar a un trabajo en Amazon. En este caso, ese proyecto fracasó justamente porque el algoritmo penalizaba los currículums de las mujeres. ¿Por qué? Porque estaba entrenado con datos de años anteriores que en la mayoría eran currículums de hombres. Entonces, como que la inteligencia artificial aprendió que el ser mujer era un factor determinante, pero de manera negativa, para poder aplicar a estos puestos y a estas posiciones en Amazon. El segundo tiene que ver con un documental, que es de Netflix, que me gusta muchísimo, que se llama Code Bias, es del 2020, y ahí vamos a hablar sobre, el documental habla sobre la fundadora de Algorithmic Justice League, que ella básicamente hizo todo su trabajo de investigación en relación a cómo los algoritmos de reconocimiento facial, las inteligencias artificiales de reconocimiento facial, tenían sesgos a la hora de identificar a las personas de tez negra, es decir, no reconocían sus caras. ¿Y por qué pasaba esto? Entonces, ahí lo cuentan todo en el documental, muy recomendado para que vayan y lo miren. Y también justo cómo se utilizan esos mismos algoritmos de reconocimiento facial para poder determinar si una persona puede llegar o no a ser reincidente en un delito, lo cual, pues, en materia ética hay mucho que discutir ahí porque es complejo. Y ya el tercer ejemplo del que les quería hablar son los deepfakes, que para los que no saben, un deepfake es básicamente tomar la imagen, hacer uso de la imagen sin el consentimiento, puede ser con el consentimiento o sin el consentimiento, pero tomar el uso de una imagen de una persona para hacer un video o cualquier otra imagen, reproducir otra imagen que no es real, o sea, todo producido con inteligencia artificial. ¿Y qué pasó con el deepfake? El problema de la popularización del deepfake, y por lo cual se volvió un problema también ético, es que se encontró, voy a hablar puntualmente del caso del 2024, del septiembre de 2024, en Corea hubo un escándalo porque se encontraron un grupo de Telegram donde habrían más o menos 2.000 personas involucradas creando contenido de deepfake de mujeres y niñas menores de edad, pues contenido para adultos. Entonces, pues es una problemática muy grave que afecta específicamente a las mujeres, y ahí ya, como al principio me pediste que explicara qué es datafeminismo. Bueno, precisamente el datafeminismo es, yo diría que un movimiento sociotécnico, pero también pues es todo una línea de investigación que busca el hacer reconocimiento de cómo diferentes tecnologías que pues se alimentan de datos generan problemas particulares para, en este caso, las mujeres, como el ejemplo que les acabo de dar del deepfake, que pues obviamente afecta de manera particular a las mujeres, ya que pues somos las que más tenemos el riesgo de que en algún momento con fotografías, porque se puede, con las fotografías que subimos a Instagram, a Facebook y demás, alguna persona inescrupulosa decida crear contenido para adultos sin nuestro consentimiento. Entonces esto es un riesgo real que ya existe y pues lastimosamente es algo que ya está pasando. Sí, y este problema no viene desde ahora. Los deepfakes existen desde el 2017. Entonces, digamos que ahora han mejorado gracias a la inteligencia artificial generativa. Ya hay técnicas un poco más avanzadas donde es más difícil, digamos, darse cuenta si realmente es un video falso o no. Y no solamente en los videos, en las imágenes, en los GIFs, en todo. Entonces es una problemática bastante grande que incluso está afectando a la política también. Hay grupos que a lo que le llamamos los famosos bancos, creo que es que se llama, las bodegas. Las bodegas, que son personas, que es lo que tú dices, un grupo en Telegram o un grupo en alguna parte, que se encargan de crear contenido falso con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial para atacar cierto entorno, cierto poder político, cierta comunidad, ¿sí? En este caso, en la política la están utilizando para difamar a las personas que se iban a lanzar también. Entonces es muy importante
que seamos conscientes del impacto que tiene la inteligencia artificial. Recuerden, la tecnología es una herramienta, es una espada de doble filo, es buena o mala dependiendo del uso que nosotros le demos. Entonces es importante que seamos conscientes de todo esto y de toda la responsabilidad que conlleva utilizar la inteligencia artificial de forma ética. Pero hay un tema súper chévere que no quiero dejar por fuera, que tú lo nombraste también, y es el reconocimiento facial. ¿Cómo funciona? ¿Desde cuándo está? ¿Lo vivimos en nuestro día a día? ¿Qué problemas éticos, digamos, a nivel de reconocimiento facial hay hoy en día en nuestro entorno o en otras comunidades, en otras ciudades, en otros países? Bueno, el reconocimiento facial funciona con el computer vision, que es básicamente enseñarle a la computadora a reconocer imágenes. Una vez la computadora ha sido entrenada para ser capaz de reconocer imágenes, se puede utilizar de muchas formas. Entonces, por ejemplo, el deepfake del que acabamos de hablar utiliza computer vision y utiliza también deep learning para ser capaz tanto de reconocer las imágenes como ser capaz de readaptarlas y hacer pues un proceso de vectorización de la cara que permite como tomar esa imagen de la cara y ponerla en otro contexto, el que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser malicioso, porque hay cosas muy divertidas que salen de ahí también, de hacer esos ejercicios con deepfake. Y bueno, casos puntuales que quisiera mencionar o salir a colación porque tiene como ese impacto político que tú estás mencionando es China es uno de los países que tiene una mayor capacidad tecnológica en cuanto al reconocimiento facial, tanto así que ya es utilizado en las calles, como en la cotidianidad de cualquier ciudadano, para reconocer facialmente a los ciudadanos y a partir de eso medir, por ejemplo, cuáles son sus comportamientos en la sociedad, desde cruzo el semáforo y si cruzo el semáforo en rojo, por ejemplo. Bueno, no sé si utilizan el rojo, nunca he ido a China, no sé si los semáforos son de colores diferentes, pero como si infringen algún tipo de normativa social o dentro del espacio público. Pero lo que preocupa es que igual es una tecnología, como tú dijiste, tiene doble filo. Sí. Exacto, puede tener un doble filo y yo puedo utilizarlo para medir si un ciudadano está cumpliendo con la normativa, pero también para hacer persecuciones políticas, y es el caso de una comunidad que se llama uigur. La comunidad uigur en China está muy preocupada porque ellos son una minoría étnica que va en contra del sistema político chino y creen que puede usarse este tipo de tecnologías de reconocimiento facial para perseguirlos políticamente. Entonces, pues de esta información pueden encontrarla en internet como uigur, la información de la comunidad, para que sepan un poquito más sobre esta problemática. Pues es un ejemplo. Una de las tantas problemáticas que hay. Porque ejemplos hay de todo tipo. Es increíble, definitivamente. Si ustedes no lo sabían, cuando ustedes desbloquean su celular con el rostro, eso hace parte de reconocimiento facial. Cuando ustedes compran un celular nuevo y les pide que tomen una foto para desbloquear su celular, esa foto lo que hace es alimentar un modelo que está preentrenado, ¿cierto? Con miles y millones de rostros, aprendió miles y millones de características de nuestra nariz, ojos, boca, pómulos, cómo se ve una persona realmente. Y esa foto lo que hace es, imagínense, con una sola foto, lo que hace es aprender los patrones de nuestro rostro y de esa manera desbloquear nuestro celular. Por eso es que otra persona cuando abre el celular dice como no te reconozco, ¿cierto? Los que tienen Apple, el tema del Face ID, que dice que el Face ID no funciona o no reconoce a la persona, y los que tenemos Android simplemente dice pues no se reconoció el rostro. Ahí yo quería agregar un ejemplo adicional al que ya mencioné, y es justo el dilema ético que hay en relación a los datos biométricos que nosotros estamos compartiendo con este tipo de tecnologías. Súper importante. Y quería traer a colisión a Workcoin, que es una empresa que se dedicó a hacer el escaneo de iris de las personas y a venderlo, o sea, se los compraban con Bitcoin, sí, exacto. Entonces, es un dilema complicado porque hasta qué punto y qué valor tiene tu identidad biométrica y cómo vamos a permitir o no que organismos y corporaciones particulares utilicen esta información, que no es algo que sea nuevo, porque por ejemplo si tú te pones a averiguar cómo funcionan los sistemas de reconocimiento de las huellas dactilares en un banco, eso es una historia muy interesante. Si quieren, búsquelo específicamente en Colombia para saber cómo saben los bancos que eres tú por tu huella dactilar.
eso es muy interesante saberlo, y en ese caso plantea muchos dilemas éticos de estamos dando la información, nuestra información biométrica para hacer qué, con qué propósitos, cuáles son nuestros derechos como personas sobre nuestros propios datos. Claro, y ahí hay un tema también muy importante, Makers, y es que esta información que nos está comentando Isabela queda en bases de datos de, en este caso, los bancos. ¿Qué pasaría si de pronto una persona, un hacker o alguien que sea muy experto en ese tema viene y roba la base de datos de ese banco, vulnera su seguridad? Esa persona va a tener acceso a toda la información biométrica que ustedes guardaron. Por lo tanto, si ustedes tienen de pronto en otro lugar resguardada información, dinero o algo que es realmente importante y lo protegen con esa huella dactilar y roban esa información, van a poder acceder sin problema, ¿cierto? Es un poco más complicado que eso, porque existe todo un proceso de encriptación detrás de esa información, pues porque obviamente es una información sensible y sigue siendo muy resguardada. Pero pues sí, hay a mí realmente lo que me preocupa más allá de eso es cómo se comparte esa información. Porque pues digamos que hackear como tal el sistema es un riesgo que todo el mundo piensa que en algún momento nos van a hackear. Puede que sí, a todos nos llega spam todos los días y llamadas y demás, pero creo que es más cómo se comparte esa información y quién tiene derechos sobre ella y cómo se lucran con esa información. Porque justo en el caso de lo que mencionaba de las huellas dactilares, ¿quién vende la huella dactilar desde la Registraduría Nacional, que es la primera vez donde nosotros registramos esas huellas para los bancos, y porque nosotros no tenemos ningún tipo de remuneración cuando están precisamente haciendo transacciones con nuestra información? O somos conscientes de que ellos la tienen porque no sabemos qué hacen con ella. Eso está súper chévere, los invitamos a que reflexionen mucho sobre estos temas. Y ahora, para finalizar, por favor, regálanos unos consejos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como usuarios, responsabilidad como desarrolladores y responsabilidad como consumidores en este tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo nosotros podemos contribuir a que también sea de pronto más ético o más seguro utilizarlo? Bueno, para todas las personas que están trabajando como tal en algún área que esté involucrada dentro de la inteligencia artificial, ya sea en el desarrollo del algoritmo, en la recolección de datos o demás, es muy importante tener una perspectiva transversal de ética, pero sobre todo de inclusión. ¿Por qué de inclusión? Cuando un equipo de trabajo es diverso, hay una posibilidad y una apertura a que esas otras personas que pertenecen a diferentes comunidades, que son de diferentes géneros y demás, tengan la posibilidad de compartir sus experiencias y asimismo brindar su conocimiento para generar una tecnología más justa y que no reproduzca estereotipos, discriminaciones y otras formas en las que podemos terminar siendo afectados por estas tecnologías, porque ese digamos que es como el que nos cura un poquito sobre eso. Ahora, eso no es solamente lo único que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estar pendientes de políticas públicas, de cuáles son las reglamentaciones de las compañías que están haciendo eso, hasta qué punto vamos a hacer regulaciones sobre la inteligencia artificial. Yo sé que mucha gente ahorita cuando hablan de regulación de inteligencia artificial pone el grito en el cielo porque dice como, pero es que esto todavía no ha salido y ¿por qué vamos a regular si todavía Colombia ni siquiera es una potencia en inteligencia artificial? Y yo digo, no, es importante ser, yo digo tecnorealistas y no tecnooptimistas, porque a veces el tecnooptimismo nos lleva al lado de que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, nos va a solucionar todo, y no creo que sea la perspectiva apropiada, porque es una herramienta que tiene que tener mucha discusión entre personas, y no podemos delegar los dilemas éticos, socioéticos y sociotecnológicos directamente a la IA, porque ese no es su trabajo. Su trabajo es automatizar y generar procesos de automatización de ciertos procesos que queramos realizar para poder decir, ok, liberamos estas tareas que nos costaban tanto tiempo para poder crear y hacer cosas más rápido. Pero no podemos reemplazarnos con inteligencia artificial y darle toda la carga de, bueno, entonces usted dígame como IA qué es lo que debería hacer yo con usted de manera ética. Está bien tener una perspectiva,
es chévere, por ejemplo, cuando uno entra a estos diálogos, si alguno lo intenta como coger algún modelo, DeepSeek o ChatGPT, no sé, y empezar a cuestionarle sobre estas cosas, uno aprende mucho. Pero entonces por eso es importante entender que la inteligencia artificial actúa más como un GPS de lo que tú quieres aprender y de lo que tú quieres hacer, pero quien dirige eres tú. Tú eres el que toma la última decisión de qué es lo que vas a hacer con esa información, y a partir de eso es donde nos vamos a ampliar. Entonces, bueno, yo creo que ya vamos más o menos cerrando, entonces yo quiero continuar, voy a dejarlo ahí, lo voy a volver a decir. Entonces quiero simplemente promover la información que está de este lado de nuestro territorio. Entonces a mí me gusta muchísimo este libro que se llama Los sesgos del algoritmo, de Gabriela Arrigada. Ella es una escritora argentina, y creo que es importante tener también perspectivas latinoamericanas de cómo nosotros estamos entendiendo la ética, porque hay mucha información en inglés, claro, pero los contextos son diferentes, y de nuevo, es importante tener en cuenta esos contextos para saber cuáles son las necesidades que nosotros tenemos a la hora de la utilización de la inteligencia artificial, y no pensarnos que solamente porque existe la herramienta se tiene que usar. Se tiene que usar de manera ética. Correcta. Gracias, Isa, esto estuvo muy bacano, la verdad es que me lo disfruté, estuvo muy interesante realmente toda la información que nos has brindado. Entonces, digamos que nos voló la cabeza a todos esos ejemplos de la vida real, todo lo que estamos viviendo. A mí personalmente me encantó todo, pues sí, muy chévere, muy bacano, no encuentro palabras para explicar ese poco de información que nos diste. De verdad que nos ayuda muchísimo. Y quiero invitarlos a nuestro siguiente capítulo, donde vamos a estar generando nuevas ideas. Vamos a seguir con nuestra metodología, vamos a pasar a la letra N, vamos a estar utilizando herramientas de inteligencia artificial para poder, ahora sí, encontrar esa forma de solucionar ese problema. Y luego vamos a pasar a nuestro siguiente capítulo, que va a estar mucho más chévere, que va a ser el de prototipado. Entonces, quédense con nosotros y nos vemos en la siguiente clase.